En el 1 Tesalonicenses 2:18 Pablo dice: teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Cuando yo leo esto me pregunto, ¿acaso el diablo puede impedir que el plan de Dios para nosotros se realice? Pues siempre que yo encuentro obstáculos en mi vida, medito en lo que le sucedió a la nación de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ya llevaban casi 40 años dando vueltas en el desierto y no faltaba sino un último trayecto. Tenían que dirigirse de Cades hacia el norte y luego girar hacia el occidente. Pero para esto tenían que pasar por la tierra de los edomitas y los moabitas. Por eso dice Juan 11:16: cuando los israelitas llegaron a Cades, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirle que les permitiera pasar por su tierra. Pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Finalmente se fueron rodeando por el desierto los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab. Entonces, en lugar de ir directo al norte y luego un pequeño giro hacia el occidente, se fueron al sur y luego al oriente, y después sí hasta el norte, y atravesaron la tierra de los amorreos. Como para ilustrarlo, imagínense esto: usted está en Manizales y su plan es ir a Medellín. Son solo 196 kilómetros, pero hay bloqueo en el camino. Entonces a usted le toca, en lugar de ir al norte, ir al sur hacia Ibagué, 177 kilómetros. Y luego 200 kilómetros a Bogotá. Y en lugar de ir por Guaduas o por La Dorada, le toca ir hasta Bucaramanga. Y luego sí, hacia el occidente, hacia Medellín. Absurdo, pues eso fue lo que le sucedió. Y lo interesante es que los moabitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Entonces no fueron los enemigos de Israel los que le bloquearon su paso, sino sus familiares. Y a veces eso es lo que nos pasa. Los que nos deberían ayudar son los que nos obligan a ir por el camino largo. Ahora, a veces no lo hacen a propósito, pero otras veces lo hacen porque nos tienen envidia o porque no creen en nosotros. Uno de los primeros obstáculos que tuvimos como iglesia vino de parte de un familiar que, en lugar de confiar en una decisión que yo había tomado, me abandonó. Y por eso, en lugar de ir al norte y al occidente, nos tocó ir por el camino largo: sur, oriente, norte, occidente. Pues debido a este obstáculo, algunos israelitas se impacientaron. Dice en Números 21:4: el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo, hacia el sur, para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué no nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Les recuerdo que ya habían pasado casi 40 años y seguían con la misma queja. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Y entonces dice: el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Podríamos decir la última podada
antes de entrar a la tierra prometida. Finalmente ya llegaron al norte y lo único que tenían que hacer era atravesar la tierra de los amorreos. Pero entonces dice Jueces 11:19, Israel envió mensajeros al rey de los amorreos a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero, otro pero en el camino, el rey no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, movilizó a su ejército y atacó a los israelitas. Pero en esta ocasión, Dios le dio a su pueblo la victoria sobre el rey, y entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos. Entonces, cuando vemos esto, pensamos, Dios, ¿por qué no hizo lo mismo con los moabitas? Oiga, hubiese sido más fácil. Pero esto me ha llevado a la siguiente conclusión, y es que con Dios no hay fórmulas ni patrones. A veces Él pelea a favor de nosotros, otras veces no. A veces Él lo hace todo y otras veces nos toca a nosotros. A veces es por gracia y otras veces fruto de nuestro esfuerzo. Yo quisiera decirles que ya entiendo a Dios, pero no. Simplemente he tenido que aprender a confiar en Él. Pues Pablo, que obviamente es mucho más cercano a Dios que yo, llegó a la misma conclusión. En Romanos 11:33 él dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En la Nueva Traducción Viviente dice, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Y en Isaías Dios nos dice, mis pensamientos no se parecen en nada a los suyos, y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse. Entonces, no, Dios no siempre va a obrar de la misma manera. Y para nosotros no frustrarnos ante los obstáculos en el camino, debemos saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Porque algunos creen que el plan de Dios para ellos es que se casen y toda su vida gire alrededor de eso, de su matrimonio. Otros creen que es terminar la carrera, trabajar, que tengan bienestar, que sean felices, que no tengan problemas, que tengan plata, que sean famosos. No, todo eso es la añadidura que Dios nos da si cumplimos con su plan, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El plan de Dios para José no era como él se lo imaginó en sus sueños. Él en sus sueños se veía famoso, se veía feliz. Él veía a sus hermanos sirviéndolo. Él se veía con ropa fina. Él se veía con propiedades. No, ese no fue el plan de Dios para José. Él se dio cuenta del plan de Dios muchos años después. Cerca de los últimos días de su vida, en el Génesis 50:19, él le dice a sus hermanos, Dios dispuso todo para bien. Todos los obstáculos que ustedes pusieron en el camino para impedir que el plan de Dios se realizara, Dios lo dispuso para bien. Y luego dice, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él entendió
que el plan de Dios no era que Él fuese poderoso ni gobernador, no. El plan de Dios era salvar la vida de muchos. Y por eso yo quiero que ustedes vean este versículo y hagan una paráfrasis que se aplique a sus vidas. Dios me puso en este cargo, y diga qué es lo que usted hace. Dios me puso como abogado, Dios me puso como un gerente, como vendedor, como maestro, como médico, para que yo pudiera salvar la vida de muchos. Eso que nosotros hacemos es solo la plataforma desde donde Dios quiere realizar su plan, pero no es necesariamente su plan para nuestra vida. En el caso de José, su sueño no se dio de una. No, él hubiera querido que después del sueño que tuvo, a los 6 meses ya estuviese gobernando, pero eso no fue lo que pasó. Después del sueño que él tuvo, los hermanos lo vendieron como esclavo. Entonces, en lugar de ir directo al norte, se fue para el sur, esclavo. Luego lo vendieron y lo compró por allá un tal Potifar. Y aunque la Biblia dice que llegó a ser el administrador de Potifar, al comienzo era el que limpiaba los baños. Después, como la esposa de Potifar se enamoró de José y le tendió una trampa, él terminó en la cárcel. O sea, lejos de su sueño. Finalmente, en la cárcel conoció al copero y al panadero del rey, y él pensó: wow, estoy cerca de mi sueño. Les interpretó los sueños a ellos, pero resulta que el copero tenía amnesia. Se le olvidó el tal José. No fue sino mucho tiempo después, cuando Faraón tuvo un sueño, que el copero recordó: ay, cierto, en la cárcel hay un tipo que interpreta sueños. Y cuando él le interpreta el sueño a Faraón, dice Génesis 41:41, Faraón le dijo: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Por fin se dio. Luego quitó de la mano el anillo con su sello oficial, le dio autoridad. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad. Y algunos creen que ese es el plan de Dios para su vida, que se vistan de lino, ropa fina. Le puso un collar de oro, puro tipo boxeador, ¿no? Después hizo que José subiera al carro de guerra, le dio hasta carro. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Una de las misiones que Dios tenía para Pablo era ir a Roma. El llamado de Dios para Pablo era predicarle a todos los gentiles, a los que en ese entonces no eran judíos. Y obviamente uno de los objetivos era ir a la capital del imperio romano, que era Roma. Pero las cosas no se dieron como él quiso. En Romanos 1:13, él escribe a la iglesia en Roma lo siguiente: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. ¿Cómo así que está impedido? ¿Por qué Dios no permite que sus planes se realicen? Finalmente Pablo logró llegar a Roma, pero no fue ni en el tiempo que él quería, ni como él quería. Él se imaginaba yendo a Roma en un yate lujoso, pero terminó yendo a Roma en un barco lleno de prisioneros. Recuerdan, lo llevaron a él como prisionero. Pero en su camino hacia Roma le cuenta al rey Agripa lo siguiente. Esto está en Hechos capítulo 26, 19.
Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar, pero Dios me ha protegido para que yo pueda dar testimonio a todos. Entonces, y esto lo digo a aquellos que tienen proyectado ciertos viajes. El plan es ir a vivir a Canadá para darle un mejor futuro a sus hijos, para tener seguridad. Y también le hablo a los que me están oyendo allá, cómodos en su sala allá en Estados Unidos o en Canadá. Dios no los llevó allá a hacer plata. Él los llevó fue a predicar. Ese es el plan principal de Dios. Algunos se desviaron en el camino. Pensaron que el plan de Dios era su felicidad, que a sus hijos les fuera bien. No. El plan de Dios es que Él sea conocido. En Efesios 5:17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. En la versión internacional dice: entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es supremamente importante que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando hablo del plan de Dios, no me refiero a lo que vamos a hacer, ni a la persona con la cual nos vamos a casar, ni a nuestro bienestar, ni a nuestra felicidad, sino al propósito principal de Dios detrás de todo lo que hacemos. Usted es médico o abogado o ingeniero, deportista, pero eso es solo la plataforma que Dios le ha dado para predicar o para que la gente conozca a Dios. Tenemos que saber cuál es el propósito de Dios detrás de todo. Porque a algunos Dios los hace famosos, les da éxito, les da los deseos de su corazón para que Él sea conocido. En su oración al Padre, Jesús le dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El propósito principal detrás de todo lo que nosotros hacemos es que las personas conozcan a Dios. Y esa es la misión de nuestra iglesia: atraer a las personas a Cristo, que conozcan a Dios. Y cuando ya lo conocen, queremos que sean parte de la iglesia, que estén plantados. Luego queremos formar en ellos el carácter de Cristo para que su vida refleje a Dios. Luego equiparlos para servir y adorar a Dios, para que así otros puedan conocer a Dios. El propósito detrás de todo lo que hacemos es que conozcan a Dios. En el Salmo 33:10 dice: el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Aquí está hablando de los planes de las naciones que quieren impedir el avance de la iglesia. Y luego dice: pero los planes de Dios se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Pero si es así, nosotros nos preguntamos: ¿por qué todos mis planes se han frustrado? ¿Por qué tengo tantos obstáculos en el camino? ¿Por qué a mí me tocó rodear la tierra? ¿Por qué tuve que enfrentar a estos edomitas? ¿Por qué Dios no nos da la tierra prometida de una? Pues en Mateo 6 el Señor nos contesta esta pregunta.
Allí Él nos dice que el problema nuestro es que hemos confundido los planes de Dios con nuestros deseos personales. Él allí dice, la gente del mundo busca su comodidad, su felicidad, su realización personal. Busca tener un matrimonio feliz, casas, propiedades, finca, descanso. Eso es lo que buscan los del mundo. Pero en el caso de ustedes eso no va a ser así. Y encontramos el famoso Mateo 6:33. Ustedes deben buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo otro, eso que ustedes quieren, les será añadido. Pues yo creía que poseer la tierra alrededor de la iglesia y construir un auditorio para 20,000 personas, ese era el plan principal de Dios para nosotros. Pero no, eso sería muy chévere. Eso haría que nuestra vida fuese más fácil. Que en lugar de 8 reuniones solo tendríamos 3. Yo tendría más tiempo para mí, para ver el partido de Colombia tranquilo, y más tiempo para mi familia. Pero aunque las circunstancias o quizás el enemigo nos haya impedido tomar la tierra, eso no significa que el plan principal de Dios se ha frustrado. Poseer la tierra que nosotros deseamos, que va a ser más fácil nuestra vida, es solo la añadidura. Porque el propósito principal de Dios es establecer su reino en la tierra. Que nos haya tomado tanto tiempo conquistar la tierra, simplemente así nos ha obligado a ir por el camino largo, pero no ha impedido el plan de Dios. Dios ha usado esto para mostrarme a mí que hay otras formas para que su reino sea establecido. Uno fue pasar de una reunión a 3, luego a 5, a 7, a 8. El reino de Dios se sigue estableciendo. Se reunimos más de 30, pero en lugar de hacerlo en una sola reunión nos tocan 8. Y yo estoy dispuesto, si es el caso, por amor a Dios, a hacer 10. Otra cosa que Dios nos mostró es tener multisites, la misma iglesia en lugares estratégicos en Bogotá, y estamos trabajando hacia eso. Y otra cosa es tener iglesias en otras ciudades del mundo. Entonces, el obstáculo, los moabitas y los edomitas no han frustrado los planes de Dios. Se siguen realizando, solo que no es como yo desearía. En Mateo 11:12 dice: el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y contra marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Yo soy un visionario. Yo ya vi la tierra prometida. Yo sé lo que Dios nos quiere dar. Pero también yo sé que el reino de los cielos tiene que avanzar contra viento y contra marea. Por eso yo no voy a permitir que nadie se ponga en mi camino. Y si usted no quiere que lo atropelle, quítese del camino. No sea tan moabita, oiga. La visión del reino debe estar siempre por encima de nuestra visión o nuestro deseo personal. Debe estar encima de mi felicidad, de mi comodidad. Y aunque esto sea duro para muchos, debe estar encima de nuestra familia. Pero yo he aprendido que con respecto a esto tenemos que aprender a confiar en Dios. Jesús dijo en Mateo 19:29: y todo el que haya dejado casas,
hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o bienes, por mi causa, recibirá 100 veces más. Si usted sacrifica sus deseos, sus sueños y aún su familia por el reino de Dios, Él se lo devolverá 100 veces más. Pero por otro lado, aquellos que no están dispuestos, como no, eso no es para mí, la Biblia nos muestra que lo van a perder todo. En Lucas 9:23 Jesús dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Pueden nuestros hijos, nuestra esposa o nuestros papás o nuestra familia convertirse en un obstáculo para el plan de Dios? Yo creo que después de saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida, lo siguiente que necesitamos saber es con quién vamos a lograr ese propósito. Algunos lo hacen al revés. Primero buscan a la niña, no, y buscan a la más bonita de la iglesia o la más rica. Y luego cuando ya la tienen le dicen: oye, a propósito, mi llamado es ir a Mozambique. Ella lo mira: ¿cómo así? Y si es de esa ricachona, lo agarra a carterazos con su Louis Vuitton. No. Usted primero tiene que saber cuál es el plan de Dios para su vida. Y luego tiene que buscar a la persona que está dispuesto o dispuesta a sacrificar su vida por ese llamado, a vivir debajo de un puente, si ese es el caso. Yo les doy gracias a Dios por no dejar que me equivocara al elegir a mi esposa, por no casarme con alguien que hubiera sido un estorbo para el plan de Dios. Y por eso el día en el cual yo me casé, antes de hablar con mi esposa, yo miré a mi mamá. Y si no me crean, vean el video, allá está. Y le dije: mamá, gracias. Gracias porque fueron tus oraciones las que impidieron que yo me casara con la persona equivocada. Mi esposa ha caminado conmigo en este trayecto, pero a muchos se equivocaron. Y para los que se equivocaron, ya no hay nada que hacer. Les toca cargar con ese costal para el resto de su vida. ¿Quién los mandó? Pero la buena noticia es que algunos han logrado arrastrar ese costal. Uno de esos casos es Sansón. El tipo se equivocó, se casó con una filistea, su amiga era una prostituta, pero aún así el plan de Dios se realizó. En la historia de la iglesia cristiana encontramos muchos casos de personas que se casaron con la persona equivocada, pero aún así el plan de Dios para su vida se realizó. Uno de esos fue John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, una de las iglesias más poderosas a nivel mundial. Él se casó con una ricachona que no estuvo dispuesta a pagar el precio de tener un hombre con llamado, como esposo a un hombre con llamado. Y por eso fue un obstáculo permanente para él. Fue una mujer celosa. Fue una mujer que inventó una cantidad de historias acerca de Juan Wesley. Pero en este momento hay un caso
actual, contemporáneo, que a mí me llama la atención. Y es la de Charles Stanley, el pastor de la Iglesia Bautista de Atlanta, uno de los hombres más reconocidos en Estados Unidos, autor de más de 40 libros y papá de Andy Stanley, el pastor de North Point Church, una de las iglesias más grandes y más influyentes en todo Estados Unidos. Charles Stanley, el papá de Andy, no permitió que la decisión de su esposa de separarse de él hace 22 años se convirtiera en un obstáculo para el plan que Dios tenía para su vida. Sin embargo, la decisión de su esposa lo afectó, le dolió, pero también lo afectó ministerialmente y afectó su relación con sus hijos. Yo personalmente no creo que él se hubiese equivocado. Yo creo que él se casó con la voluntad de Dios, porque si no, no existiría su hijo. Pero su esposa no estuvo dispuesta a pagar el precio. Charles salió adelante en primer lugar porque no se rindió. A pesar de su situación, él siguió confiando en Dios y en su palabra. Charles no se volvió a casar, porque muchos dirían: no, pues casémonos, ya esta bruja me dejó, busquémonos otra. Él no, porque él sabía que no podía hacerlo. Además, ella no le terminó porque él le hubiese sido infiel, ni porque hubiese sido un hombre violento, no. Ella terminó la relación porque no estaba de acuerdo con el orden de prioridades que él le había dado a su vida. Y como él escribió en uno de sus libros, él aprendió a ganar sus batallas en oración. La batalla de la soledad, 22 años solo. La batalla del dolor, del rechazo y las consecuencias que el divorcio de su esposa trajeron a su vida. Además de estar solo, Charles sentía que su propio hijo lo había traicionado. Pero a pesar de eso, cada semana se encontraban en el mismo restaurante mexicano a almorzar. Y aunque no hablaban mucho, ahí estuvieron durante 19 años. Juntos fueron a sesiones de consejería. Y aunque al final de estas sesiones terminaban peleando como niños, seguían haciéndolo. Finalmente, después de 19 años, se restituyó la relación entre papá e hijo, cuando Charles invitó a su hijo a predicar en su iglesia. Y antes de que él empezara a predicar, él le habló a la iglesia de la gran obra que él estaba haciendo en su iglesia. Ese día Andy Stanley dio el mensaje acerca del precio que hay que pagar por seguir a Cristo. Un precio que él y a su familia les había tocado pagar. Luego su papá lo invitó a su programa de televisión y allí le dijo a todo el mundo lo orgulloso que él estaba de su hijo. Pues el secreto para restituir esa relación fue que a pesar de todo, siempre se mantuvieron en contacto. Y gracias a esto, el plan que Dios tenía para ambos se realizó. Porque el enemigo no puede impedir los planes que Dios tiene para nosotros. Y siempre que hablamos de esto, nos gusta
mencionar a Jeremías 29, versículo 11. Es quizás el versículo favorito de todos. Allí dice Dios: yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Pero leemos ese versículo fuera de contexto, porque si lo ponemos dentro del contexto, nos daremos cuenta que aquí Dios le está diciendo a la nación de Israel que tenían que aguantar 70 años más de cautiverio. Versículo 4, esto dice el Señor: a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Multiplíquense y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor, versículo 10. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y entonces cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Dios va a cumplir lo que Él prometió, pero a veces nos toca esperar 70 años. Y ahí sí encontramos el famoso versículo: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. La buena noticia es que aunque tengamos nosotros que ir por el camino largo, como dice el Salmo 33:11, los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Por eso quiero que nos pongamos de pie. Y yo quiero que ahí, con sus ojos cerrados, usted mire hacia la tierra prometida. Y sería tan rico entrar de una. Sería tan rico que Dios derrotara a los moabitas y los edomitas. Pero no siempre es así. Cuando creemos que el camino es ir al norte, Dios nos lleva al sur. En lugar de acercarnos, parece que cada día nos alejamos más. Pero la buena noticia es que los planes de Dios se cumplirán, que el enemigo no podrá impedir lo que Dios ha querido para nosotros. Lo que pasa es que los deseos de Dios a veces son diferentes a los nuestros, y a veces tenemos que morir a nuestra felicidad. No se trata de casarnos ni de ser felices, ni de que nos vaya bien, ni de ser famosos. No. Se trata de establecer su reino aquí en la tierra. Y el precio por seguir a Dios es muy grande. Los misioneros pagaron ese precio, pero hoy ya casi no se oye acerca de cargar la cruz. Hoy todos esperan que sea por el camino fácil. Pero Jesús dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, deje de ser tan egoísta y tome la cruz y sígame. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la